Buenos días, mi nombre es Manuela Giraldo Santibáñez y mis compañeras son Alison Bernal y Manuela Osorio García. Nosotros hoy le vamos a hablar sobre el libro Malditas Matemáticas, que está escrita por Carlo Pravetti. Estudiamos en la institución educativa María Auxiliadora de Cartago Valle y cursamos el grado séptimo 1. El profesor que nos da esta área es Héctor Fabio Bermúdez. Capítulo 1. Las matemáticas no sirven para nada. En este capítulo nos presentan a una niña llamada Alicia, una joven de 11 años que no le gustan las matemáticas. Una tarde, Alicia estaba haciendo unos ejercicios de matemáticas y de repente se le sale de los arbustos un señor, y con él aprenderá más cosas de lo pensado. Les voy a hablar del capítulo 2, el cuento de la cuenta. El matemático le cuenta a Alicia un cuento. Dice así: al principio un pastor tenía una oveja. Entonces, si la veía era porque estaba y si no la veía era porque no estaba. Al tiempo se consiguió otra oveja, entonces tenía 2 ovejas. Algunas veces veía las 2, otras veces no veía ninguna y otras veces solo veía una. Pasó el tiempo hasta que tuvo ya 10 ovejas, las podía contar con los dedos de la mano, hasta tener 100 ovejas ya. Entonces tenía 3 cestos. En el primer cesto metía una piedrita que significaba 100, o sea, la centena. En el segundo cesto metía otra piedrita que significaba 10, o sea, las decenas. Y en el tercer cesto metía las piedritas que significaban las unidades, o metía un óvalo que significaba el 0. El tercer capítulo trata sobre el agujero del gusano. El matemático le acaba de contar la historia a Alicia y le cuenta otro cuento. Alicia le dice que le cuente más, pero él dice que no, que ya es suficiente, que mejor conozcamos el mundo de los números. El matemático se fue entre unos matorrales. Alicia tenía miedo de seguirlo, pero a la vez decidió seguirlo. Cuando iban más adelante, Alicia miró hacia adelante y cayó en un agujero. No sintió temor ni vértigo, solo que cayó bruscamente entre unas hojas secas. Bueno, ahora les vamos a hablar del capítulo 4, el país de los números. Llegaron al país de los números, Alicia creyó que era el país de las maravillas y el matemático le explicó que eran 2 lugares parecidos y reveló que el verdadero nombre de él no era Lewis sino Charlie. Y luego le explicó los números primos. Los números primos son aquellos que son divisibles por el 1 y por el mismo. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 5, la criba de Eratóstenes. Bueno, en este capítulo Alicia le pregunta al matemático que cómo se podían cribar los números. Entonces él escribió la carta del 0, los 100 primeros números. Entonces le dijo esto. Entonces empezaron por el 2. Entonces cogían el 2 y todos los múltiplos de 2 los tachaban. ¿Por qué? Porque si son múltiplos de 2 se pueden dividir entre 2, pero el 2 es el único número par y primo. Siguieron con el 3, subrayaban el 3 y tachaban todos los números con él, todos los múltiplos de 3. Seguían con el 4, como el 4 es múltiplo de 2, entonces ya estaba tachado y así sucesivamente hasta llegar hasta 100. También le explicaron que las multiplicaciones es como un tipo de suma. Y vieron pasar un conejo blanco con un reloj de oro hacia el laberinto. El laberinto trata de que Alicia estaba persiguiendo a un conejo. Entonces vieron un laberinto que había 2 desvíos, uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Alicia le preguntó al matemático Charlie que cuál camino debería escoger. Él le dijo que los 2 llevaban a la salida, pero que uno era más largo que el otro. Alicia rodeó todos los 2 por los 2 lados, el derecho y el izquierdo del laberinto. Luego el matemático le dijo que no se quitara de la pared porque el suelo tenía contracciones. Entonces luego, al final de todo esto, Alicia concluyó de que el suelo en el laberinto tenía contracciones y que no quería que se cayera en un agujero. Seguiremos hablando del capítulo 7, el monstruo del laberinto. Alicia y Charlie iban por el laberinto y Alicia, como ya nos habían contado, iba tocando la pared del laberinto. De repente se oyó un rugido y la niña asustada preguntó ¿de qué es ese rugido? Y Charlie le dice que es del Minotauro, un hombre que tiene cuerpo de toro y cabeza de humano.
yo les voy a hablar del capítulo 8, el desierto de trigo. Bueno, llegaron a un desierto y el suelo se convirtió en trigo. Llegaron a un castillo donde estaba un rey. Entonces Charlie le dijo a Alicia que le había tocado pagar la parte de trigo más grande del mundo. Entonces el rey le contó la historia del inventor del ajedrez. Entonces, para poder pagarle ese invento, entonces le tenía que pagar el doble de la casilla anterior de migajas de trigo. Entonces, en la primera casilla le tenía que pagar 2 migajas de trigo. En la segunda casilla le tenía que pagar 4 migajas de trigo. Y así sucesivamente iba subiendo al doble. Pero entonces, para hacer esta operación mucho más fácil y no tener que acordarse de los números anteriores, ellos dijeron, entonces 1 más 2 da 3 y en el segundo había que hacer 4, le tenían que dar 4. Entonces, cada uno es la suma de los números anteriores más 1. Yo les voy a hablar sobre el capítulo 9, un bosque de números. Trata de que Alicia iba con Charlie en una alfombra y no sabían a dónde iban. Luego llegaron a un lugar donde habían muchos árboles, no medían más de 2 metros y no tenían hojas. Alicia le dijo a Charlie que qué era este lugar. Él dijo, yo tampoco sé qué es este lugar. Luego empezaron a ver y en la punta de cada árbol había una bola negra, tan negra como ese árbol. Luego Alicia le dijo a Charlie, estos árboles tienen su significado, y él le dijo, sí Alicia, cada uno representa un número muy importante. Ahora les voy a hablar del capítulo 10, el té de los 5. El sombrerero loco y sus amigos estaban formando el té de los 5 y lo tomaban a cada hora. Alicia se acercó a ellos y dijeron que no había lugar. Se sintió rechazada y había un lugar y Alicia se sentó con Charlie a hablar con ellos. Voy a hablar del capítulo 11, la sonrisa enigmática. Bueno, en este capítulo nos dice que Alicia iba caminando con el matemático. Entonces encontraron una sonrisa, sola, sin cuerpo. Al rato se dieron cuenta que era un gato llamado Gato de Sherry. Entonces, este gato le puso un problema a Alicia sobre el peso del ladrillo y Alicia supo responderlo fácilmente. Entonces, en ese capítulo también hablaron sobre ecuaciones y la manera de resolverlas. Hoy les voy a hablar sobre el cuadro mágico. Habla de que Alicia estaba con el matemático y estaban entrando más al bosque cuando encontraron una tortuga con un caparazón súper raro. Alicia le preguntó qué era eso y la estaban observando. La tortuga, al ver que la estaban observando, se escondió y Alicia volvió a preguntar, ¿qué es eso, matemático? Entonces él le dijo, es una tortuga divina, algo fundamental. Luego Alicia empezaron con los cuadros 2, 3 y 4. Luego encontraron el árbol 251 y Alicia dijo, tenemos que seguir más con los cuadros mágicos. Cuando de repente encontraron el cuadro 2451. Allí Alicia se arrodilló y empezó a marcar los cuadros en cada cuadrito del piso en el bosque, el 2, el 3 y el 4. Luego Alicia y el matemático vieron un fondo en la tierra y Alicia le preguntó, ¿qué es eso? ¿A dónde lo llevan? Quiero saber. Ahora les voy a hablar del capítulo 13, el matemago. Alicia tenía mucha curiosidad, entonces empezó a bajar la oscura escalera a la cual no se le veía el fondo. Llegó a un pasadizo, al fondo flotaban 5 poliedros blancos y había un anciano leyendo un libro. Y el anciano, después de que se presentaron, comenzó a enseñarle los conceptos de potenciación. Les voy a hablar del capítulo 14, los conejos de Fibonacci. Bueno, el anciano sacó de su sombrero una conejita. Entonces le dijo a Alicia que esa conejita estaba recién nacida, pero que dentro de un mes ya sería adulta. Le dio una palmadita y dijo que ya le había adelantado un mes, pero un mes del crecimiento de la conejita, más no del tiempo actual. Le dio otra palmadita y la conejita ya estaba preñada. Al darle otra palmadita, sacó una conejita bebé
esto es una manera de sumar rápidamente que inventó Leonardo de Pisa, un italiano. El anciano también le puso algunos ejercicios a Alicia, los cuales ella respondió bien y correctamente. No, es todo por hoy, espero que les haya gustado.